Video análisis de los dispositivos entregados. La competencia para la identificación de los dispositivos y poderlos leer adecuadamente constituyen un instrumento primordial para el aprendizaje. Tal y como se ha sostenido muchas veces, los conocimientos de las distintas áreas y materias se articulan en tales dispositivos y gran parte del conocimiento se obtiene a través de estos. El lector que aprende tiene o establece un propósito claro para las tareas. Planifica las estrategias de lectura más adecuadas para alcanzarlo atendiendo sus propios recursos y las demandas específicas de la tarea. Supervisa el progreso hacia la meta fijada, detectando eventuales problemas y tomando medidas para resolverlas, y evaluando el resultado de sus esfuerzos. Pues la atención de comunicar sigue siendo el centro fundamental de la existencia de estos dispositivos. Por este motivo se hace fundamental desarrollar la competencia analítica. Por lo mismo, porque comunican. Y cuando comunican, esa comunicación está encargada de elementos subjetivos, ideológicos, de interés, pensamientos, sentimientos, etc., que pretenden dirigir nuestra opinión o nuestra voluntad a un determinado fin. En este caso analizamos dos ejemplos antagónicos, el del Sermón de la Montaña y el de Mi Lucha. Aplicando la metodología de análisis que estamos ejercitando, podemos detectar la intención de cada texto. En el Sermón de la Montaña, Jesús alza su voz para hacer oír su impresionante protesta contra la reforma de esclavizar al hombre en el nombre de la ley. Y en el presente ítem tratamos de mostrar cuál es la actitud fundamental de Jesús. Libertad ante la ley. Sí, pero únicamente para el bien, no para el libertinaje. La ley no posee sino una función humana de orden, de creación de las posibilidades de armonía y comprensión entre los hombres. Por eso, las normas del Sermón de la Montaña presumen el amor, el hombre nuevo y liberada para las cosas. Mientras que las de Hitler hace sus planteamientos para el futuro de Alemania, en el cual expone que el pueblo judío representa una amenaza para la identidad de su nación, por la cual propone el exterminio total de los judíos. Además hace alusión al hecho de que hay razas inferiores y razas superiores, y expresa abiertamente su descontento respecto a la mezcla de las razas. Así que este libro es muy controversial, por abordar temas como el racismo y la esclavitud, lleno de odio. Para concluir el análisis de estos dos dispositivos, leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, a partir del cual el lector intenta satisfacer sus objetivos de lectura. Comprender un texto supone un esfuerzo propositivo y una participación activa en la lectura. En este esfuerzo no se debe perder de vista las radicales modificaciones que introduce la era digital y la sociedad de la información del conocimiento, lo cual quiere abandonar el pensamiento lineal casual y estimular la práctica del pensamiento sistemático creativo, esencialmente más flexible que permite representaciones. Buen día, voy a hacer el análisis de los dos dispositivos, como es el Sermón de la Montaña y Mi Lucha de Adolfo Hitler. Bueno, en resumen, el Sermón de la Montaña es uno de los convenios más representativos e importantes que forman parte de la doctrina moral de Jesús. Un importante discurso dado a los apóstoles y al pueblo sobre un monte sobre la justicia de Dios. Probablemente su porción más conocida es la de las bienaventuranzas que se encuentran al inicio. También contiene el Padre Nuestro, como así la versión de Jesús de la regla de oro. Nos habla en primera parte de la pobreza, llanto, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, pereza, pacificadores y persecución. También en su segunda parte nos habla del reino de los cielos, consuelo, la tierra, por heredad, saciedad, misericordia, ver a Dios, ser llamado hijos de Dios y ser heredero del reino de los cielos. El análisis se puede estructurar o observar a partir del discurso relacionado con la oración, con la limosna y el ayuno.
En esta parte se condena a aquellas personas que hacen actos prohibidos para lograr obtener la aprobación de las personas. En este discurso es donde se encuentra el Padre Nuestro y habla también sobre la divina providencia. El último discurso trata sobre los errores de hacer juicios sobre las demás personas antes de juzgarse a uno mismo. La doctrina cristiana, en pocas palabras, nos describen como un discípulo de Cristo debe vivir en todos los aspectos de su vida. Bueno, su intención comunicativa es fuente de inspiración para que el hombre pueda llegar a entrar al reino de Dios, ya que muestra un lugar que debe estar lleno de perdón y de amor por el prójimo. Estas enseñanzas ayudan al hombre a ser mejor persona, a tener espíritu más humilde e indica que Dios acepta en su reino a todos por igual, incluyendo a aquellos que están perdiendo sin él. Este sermón fue dado por Jesús, quien sube a un monte para hablarle a una gran multitud que le seguía. En el sermón se habla sobre las bienaventuranzas, en las cuales se muestra que la pobreza no es bien, pero tampoco es mal. Muestra el hecho de ser pobres no representa nada para Dios, sino más bien la pobreza espiritual la que realmente importa. Siguiendo por otro lado, el dispositivo de Mi lucha de Adolf Hitler, él expone una perspectiva negativa de los judíos específicamente, donde plantea que son fríos de corazón, mentirosos, oportunistas, calculadores y representan una total amenaza para la identidad alemana. De igual manera, plantea que el pueblo judío de forma clandestina intenta conquistar el mundo al dispersar formas de gobierno no deseadas como la socialdemocrática y el marxismo. También en el análisis expone que el conflicto judío debe solventarse formando un Estado alemán de raza pura, gobernando por blancos. Por esta razón, este dictador plantea la expansión del Estado ario más allá de Alemania y comienza a organizar una política exterior militarista para poder conquistar el territorio al este de Alemania, específicamente Polonia y Rusia. Así que los habitantes eslavos de esas tierras tendrán que ser asesinados, esclavizados o expulsados, o para dejar espacio al Estado alemán de Hitler. La intención comunicativa que nos da el dispositivo de Mi lucha de Adolfo Hitler es ser violenta, antisemita, perfilando entre otros pensamientos los protocolos de los sabios. Ahí Hitler emplea la tesis principal del peligro judío, que habla de una conspiración judía para ganar el liderazgo mundial. Él culpó principalmente los problemas de Alemania al Parlamento de la República de Weimar, a los judíos y socialdemócratas. Llegando ya a la relación intertextual de los dos dispositivos, el Sermón de la Montaña es fuente de inspiración para que el hombre pueda llegar al reino de Dios, ya que muestra un lugar que debe estar lleno de perdón y de amor por el prójimo. Mientras la lucha de Adolfo Hitler nos muestra una visión de un dictador alemán que pretendía conquistar al mundo entero con sus ideales racistas, donde consideraba que debía exterminar a aquello que fuera una amenaza para la identidad alemana. Buen día. Con el presente trabajo se pretende analizar los dos dispositivos discursivos textuales que el tutor nos entregó e identificar algunos elementos básicos según lo expuesto por Van Dijk. En el marco teórico encontramos el discurso, la cognición y el contexto. En el discurso se ha construido como un objeto importante y considerado como único e irrepetible, una herramienta útil de análisis para las personas. Este puede ser pronunciado por cualquier persona siempre y cuando sea aprobado por el grupo que lo organiza.
Podemos decir también que el análisis del discurso se apropia del enunciado y distingue lo que se dice del discurso, la intención del mensaje y el efecto que produce el enunciado en el receptor. Cada discurso permite diferenciar el orden de un relato, artículo o crónica. Para esto se tienen 6 dimensiones en las que se puede llegar a tener un buen análisis. El primero es el sonido, vista y cuerpo. El segundo, la retórica. El tercero, esquema, el estilo, el sentido, el orden y la forma. En el contexto que podemos encontrar, este juega una parte importante en la explicación del texto escrito y oral. Esto determina el ambiente, o sea, el tiempo y la ubicación. Los roles comunicativos, quiere decir en la parte del locutor, las intenciones, metas o propósitos. El contexto es la base de la idea del discurso. Explica lo más importante de la información de un discurso, rescata la coherencia del texto y adicional a eso define lo que puede ser importante para el interlocutor. La cognición. Podemos decir de la cognición que es el enlace entre el discurso y el contexto. Es el conocimiento básico de cómo las personas comprenden, planifican y ejecutan la información. Es la capacidad que tienen las personas de procesar la información a partir de la interacción que puede causarles el discurso al momento de analizar. Como tal, en el desarrollo de esta actividad, era analizar los 2 dispositivos discursivos textuales. El primero era el Sermón del Monte, la bienaventuranza de la palabra del Señor Jesús, y el segundo para analizar era las 8 frases espeluznantes que Adolfo Hitler grabó en la historia. Básicamente, el resumen de estos 2 dispositivos va a que los dos tengan un objetivo en sí específico, los 2, pero el primero era el reino de los cielos y el segundo el gobernar a una nación. La gran diferencia que hay entre estos 2 dispositivos que yo encontré es que existe que el primero se consigue sin violencia ni dictaduras, se acepta a todo el mundo sin importar qué tanto haya obrado en la tierra, si bien o mal. Jesús no mira raza, no mira estrato social, no mira las diferencias que haya entre una persona y otra. Lo que a él realmente le importa es que haya perdón en su corazón, arrepentimiento, que sean honestos y que realmente sanen su interior para así alcanzar el reino de los cielos. En cambio, el segundo dispositivo, lo que hace Adolfo Hitler es imponer su dictadura, pasar por encima de las personas sin necesidad, no le importa absolutamente nada, es una persona que no tenía escrúpulos, despiadado, sin nobleza, solo buscaba sus intereses por encima de cualquier cosa, de cualquier persona, con el derecho de escoger quién podía estar en su nación y quién no. Básicamente esa es la coincidencia, el tema del objetivo específico, la coincidencia y la diferencia que cada dispositivo tiene, pues la que les acabé de mencionar. Esto es un resumen que hice del trabajo escrito. Espero pues haya sido de pronto de alguna u otra manera contundente para una buena presentación. Feliz noche.